no para atrás, sino para adelante en todas las cosas. Eso está, entonces eso está, la intención es claramente contestataria, revolucionaria, desde este punto de vista, que es por donde marcha en estos años la revolución, porque la revolución no tiene una sola, un solo camino, tiene ¿Ya? varios. Y este del feminismo y de la lucha de la mujer por conseguir su lugar, entonces es uno de los potentes en este momento de nuestra historia. Luego, Fátima señalaba el asunto del espejo, ya lo habíamos señalado la otra vez, la mirada simultánea en un espejo que tiene dos caras netamente separadas, le agrega otro valor muy llamativo a este asunto. Podrían mirarse en el mismo espejo que tenga dos caras. Ellas optan por dos espejos que están unidos por un cordón umbilical entre esos espejos que hace que sea una señal clara de que es un personaje. Y después, claro, los carteles del principio, del final, creo que abusan un poco, chicas, creo que está un poco abusado del efecto de mirar a la cámara o al espectador. Creo que Yo hay iba que a decir elegir, eso. creo que hay que elegir un momento preciso en este fragmento, un momento, el momento importante para hablarle al espectador, a menos que haya dos momentos. Pero en tan pocos minutos hay mucho de eso, y si necesitan llamar la atención de alguna manera, deberían buscar otros de los de las miles de posibilidades que hay para hacer distanciamiento, para no estar repitiendo el mismo efecto del no sé cómo diablo se dice en alemán. Esto es un trabajo muy valioso que creo que vale la pena de que todos miremos sobre él, teniendo en cuenta, gente, siempre de que es una aproximación. No estamos buscando calidad terminada, estamos haciendo una aproximación a unos textos, y entonces no vamos a decir, esta actriz estuvo bien y esta no estuvo bien. No se trata de eso. Se trata de que vaya nuestro trabajo en la dirección de la búsqueda que estamos haciendo del teatro épico o del teatro brechtiano. ¿Sí? Y me gustaría muchísimo escuchar a todo el mundo sobre este trabajo. Creo que ya es tiempo de que todos nos animemos y nos comprometamos con nuestra opinión. Por favor, alguien que tome la palabra. ¡Qué silencio! Creo que Juanjo pidió la palabra hace rato. Pero ya había hablado. Sí. Simplemente por eso. Bueno, ya que nadie está, bueno, me encantó. La conciencia se entendió de que hacía de la conciencia del personaje. Y me parece que esa mujer, más que hablar y criticar a un patriarcado, la conciencia se atrevió a morder a los testículos al muchacho justo para cortar el pequeño hilo, que me pareció muy interesante, ¿verdad? Como un elemento justo y un recurso justo de hablar y de que la conciencia, en este caso que hace el personaje, lo vaya mostrando de esa manera. No tengo miedo, no tengas miedo. La conciencia le va hablando al personaje. Me llamó la atención ese pequeño elemento que a lo mejor fue hecho al azar, pero que visualmente se vio, opa. Y justo hablando de los testículos, No hablando fue al de... azar. no fue al azar, bien. Ahí. Creo que me puede mentir entonces, Lucío, gracias. Bueno, está pidiendo Augusto. Miliki, lleva por favor el control de lo que van pidiendo, vos que manejás estas cosas, pero vi que Augusto te quiere hablar.
Dale, Agustito. Sí, te quería decir nada más, Rocío, que realmente o sea, el efecto buscar concientizar, lo del cartel no sé si me molestó tanto realmente, pero definitivamente me predispuso ya a saber de qué se trataba. Sí es cierto que quizás me hubiese gustado ir metiéndome de a poco en lo que era la conciencia de tu protagonista. Lo del cambio de colores realmente me encantó porque fue claro, o sea, te despierta, te dice, bueno, acá tenés que empezar a procesar ya lo que pasó. Y en general me gustó mucho el texto. Eh, ¿Vos lo escribiste completamente? ¿Es un poema? ¿Lo transformaste o algo así? Es una fusión. Yo, en realidad, este trabajo íbamos a hacerlo por separado. Yo tenía mi texto y Karen tenía el suyo. Ella estaba abordando un texto narrativo de René Ferrer, un fragmento de Los nudos del silencio. Y yo opté por un texto poético de Elena Salamanca. El texto de Karen es de los años 80 por ahí y el mío es reciente, del 2012, 2013 por ahí. Y cuando nos juntamos, porque íbamos a trabajar, o sea, cada una en lo suyo, pero nos juntamos y vimos que era potable unirnos y llevar a cabo juntas el proyecto, ¿verdad? Entonces, no es un texto propio. De todas maneras, me parece que la mezcla me quedó fantástica. Gracias. Te digo, el efecto de meternos en la conciencia de tu protagonista, como dijo Arturo, la batalla ahora para los hombres es tratar de entender nosotros esa lucha. Y creo que el mayor favor que puedes hacer en ese sentido es, o sea, para cambiar esa sensación, es meternos justamente a través de la empatía, pero que al mismo tiempo no nos permite procesarla de manera intelectual con esos pequeños toques de cambio de colores, lo del espejo, etc. Así que nada, eso nomás te quería comentar. Gracias, gracias. Alguien pidió la palabra, no me acuerdo quién, pero lo vi abajo. Que entre. Guille pidió. Yo, gracias. Dale. Bueno, Rocío, a mí lo que me llamó la atención y que me pareció también bastante interesante, y justo ahora tiene que ver con lo que acabas de mencionar, de que son textos de diferentes épocas. Creo que también ese cambio de color te plantea una época al inicio y una época al final. Inclusive que creo que eso también es como que tiene como un simbolismo dentro de esa cartera que ella levanta. Eh, Mm. el símbolo de la cartera tiene como un poder y también te trae a otra época diferente, ya con el color, como esa combinación de ambos efectos, ¿verdad? Del elemento con el efecto. Entonces eso debería acotar nada más, que eso me llamó la atención especialmente. Gracias, Guille. Hay por ahí otros que pidieron. Jorge es uno. Sí, mi turno No ya, sé si antes de Jorge estaba otro. Creo que sí. Bueno, no, a mí me... Después viene Miliki. Miliki, llévate por favor el orden. Dale, Jorge. que más allá de las cosas que se agregaron, a mí me sigue pareciendo así como muy interesante el trabajo, porque más allá del relato del texto o del desarrollo del texto, para mí, más allá de que haya como nuevas intervenciones de acciones que van indicando signos así particulares, para mí sigue siendo más potente toda la construcción y toda la partitura de acciones que van opinando sobre ese material textual. Me llamó mucho la atención también eso que mencionaste, Arturo, y eso para mí le hace un material como muy brechtiano, eso que mencioné recién. O sea, ese proceso que yo como espectador eh, tengo que hacer al estar atento más allá del texto, si bien también del texto, pero sobre todo esas influencias que esas acciones van aportando al texto como opinión. Y más allá de que haya nuevas intervenciones de acciones o nuevas cosas que le agregaron, eso me sigue pareciendo como muy fuerte y muy potente. Y eso para mí para mí como espectador, hace como una experiencia de una narración brechtiana que implica para mí como espectador estar atento a lo que cada detalle de esa lectura, de esas acciones, se pueda llegar a leer.
Entonces, a mí eso me sigue pareciendo como muy fuerte de esto, más allá de que la inclusión de nuevas acciones me parece que le dio como otro tono también. Lo otro era como la propuesta anterior a esta era tan hermética y tan sintética en acciones que era solamente el arreglarse y después empezar a trabajar con lo del muñeco. Y eso me parecía extremadamente contundente, digamos, como elemento de la narración. Si bien acá ahora hay otros elementos que van narrando y van sumando, digamos, a concluir esas acciones, eh, pero a mí me sigue pareciendo como un ejercicio así como muy claro en cuanto a lo que genera una narración cristiana en el espectador, por lo menos para mí. Entonces yo quería decir nomás eso. Y otra cosa que me pareció que Arturo dijo también, el momento en que miran a la cámara, me parece que establece como un paréntesis en donde le dan como una sentencia o un valor particular al texto, más allá de interpretar al texto, sino desde la forma de narración que es mirar a la cámara, en donde nos confrontan a nosotros espectadores con algo que a mí como espectador me obliga a decir, este texto yo separo porque para mí tiene un valor particular a todo el resto del texto. Entonces, me parece que es un elemento también así como que sería bueno que podamos manejar con conciencia porque me parece que es muy eficiente en el sentido de que genera algo en el espectador. Y eso. Muy bien, Jorge. Gracias, Jorge. Gracias a vos. Creo Ahora que me andaba toca a mí. Miliki Ya. por ahí. Ya, Karen está tratando de entrar. Le tienen que aceptar. Y ahí le acepto. Muy bien. Karen y Tamara. ¿Ah? Y a ¿Quién ver, pidió? Eso es verdad que tenía... Está Karen Ah, uno no, pero dos presente. no. hay alguien que está con el micrófono Ah, prendido, ok. parece. ¿Y cuándo se viene? Me fijo. Sí, ¿será que le Qué puedes? voz. Sí, le muteo. Gracias, Silvia. Sos lo más. Y Dale, Miliki. Rochi. A mí me parece muy copado el trabajo. Estoy como muy de acuerdo con muchas cosas que fueron diciendo y de verdad que me genera como, o sea, para mí personalmente desde mi experiencia yo veo eso y digo, wow, o sea, qué sé yo me agarro del hecho de que habían demasiadas, o sea, me generó demasiado pensamiento desde que empieza hasta que termina por la manera de contar, ¿verdad? Que es como lo que decían. Ahora, por un lado, no, me parece, a mí personalmente en mi experiencia me parece como... por un lado me parece como muy importante por cómo yo viví mi experiencia esto del sonido, ¿verdad? De cuidar el sonido y de cuidar lo que dicen, porque si bien hay todo un relato en función a lo que hacen, es como que las acciones se condicionan por el texto y viceversa, y si se pierde un No, en poco este el caso. texto, Ujú. o sea, para mí por lo menos tenía como cierto Sí, sí, sí. valor y de repente el no poder escuchar a mí por mi forma de querer ver el espectáculo me hacía que yo me pierda un poco, ¿verdad? Pero eso personalmente. Y por otro lado, me encantaría saber también, o sea, a mí como, es muy loco porque a mí la utilización de los carteles, desde el principio vos pones eso y como me predispone ya a entender de lo que vamos a hablar en ese trabajo. Y a mí me parece que es muy útil y muy efectivo para eso porque automáticamente ya te ayuda a descartar un montón de posibles lecturas y te concentras mucho más. Y como varón a mí me da como mucho más, o sea, es como, me da un camino mucho más directo para reflexionar sobre consignas como bastante fuertes y contundentes. Me parece que eso está como muy bien logrado. Eso de posicionarle al espectador en un punto en el que reflexione sobre lo que le corresponda, ¿verdad? Con relación a este tema. Y estaría bueno saber qué le generó a las chicas, ¿verdad? Todo esto también, porque hasta ahora creo que solamente le escuchamos hablar a Fati y nada, o sea, yo podría reflexionar un montón sobre lo que o sea, a mí personalmente es muy loco porque yo me quedo así con eso de reflexionar sobre tipo, qué es lo que yo hago para colaborar con esto o de qué manera yo también estoy obligándole o permitiendo que muchas mujeres estén como
de alguna manera subyugadas a su condición, ¿verdad? O sea, cómo yo participo de todo ese mecanismo cultural que hace que las mujeres estén pasando por todos estos problemas, ¿verdad? Y a mí me hizo pensar muchísimo en eso, honestamente. Y nada, fue como honestamente también, que esto ya no sé más si es una intención tuya o no, simplemente yo te cuento nomás como para que sepas, verá qué onda, cómo lo viví, es como medio sin filtro, que me, me, me disparó hacia muchos puntos de posibles reflexiones, ¿verdad? Tipo, pero no me fui hacia una contundente, no es que digo, esto es, no llegué a ese punto. No sé si vos buscabas eso o no, simplemente te comento nomás que yo como que al terminar de ver el trabajo que hicieron, me pongo a pensar en todos los cajoncitos de mi haber, ¿verdad? Que se abrieron para poder entender lo que vos me propusiste. Entiendo un montón de cosas, me conecté con, como que dialogué mucho con la obra y tengo mucho que decir al respecto, pero no hay, pero es como amplia la lectura que tengo. Hay como distintos temas posibles, distintas lecturas posibles. No llegué a una cosa central, que, como te dije, no sé si era tu intención. Yo simplemente te comento. Y pegaría a escuchar lo que pensaban las chicas. Jorge está alzando la mano también. ¿Puedo? Antes de Jorge y antes de que se me borre, me parece interesante el hecho de que seamos varones los que estamos opinando sobre este texto. Quiere decir que nos mueve, a los varones de este grupo por lo menos, nos mueve a opinar y a referirnos a él, lo cual es una gran cosa. No sé por qué no opinan las chicas. Cuando opinen, esperaría que dijeran qué les pasa a ellas, por supuesto. Pero me parece interesante este hecho de que los varones hayamos sido mordidos en nuestros testículos y que estemos opinando sobre esto que nos plantean las compañeras. Jorgito. Sí, no, Miliki había dicho algo que me hace pensar mucho en las formas que deciden Karen y Rocío plantear esas acciones. Yo estoy seguro de que ellas tienen como un objetivo muy claro de opinión sobre que instala esas acciones, pero la forma en que desarrollan plantea como algo que no establece una sentencia, como creo que en alguna de las reuniones Arturo había planteado, sino que sugiere, como dice Miliki, un montón de ventanitas o de posibilidades o de factores desde donde uno puede llegar a entender o a asimilar el símbolo de esas acciones. Y eso me parece muy rico, mucho más rico que establecer una cosa que sentencia una opinión como muy directa y muy, ¿cómo se dice? Como muy impuesta. Y a mí, quizás vuelva a decir lo que ya dije antes, ¿verdad? Quizás las formas en que ellas plantean esas acciones genera justamente esa serie de posibilidades de discursos y de opiniones, y a nosotros y me parece que eso es un acierto por la forma, en el sentido que a nosotros como espectadores nos pone en ese lugar como de mirar todas esas ventanitas y todas esas posibilidades de discurso que tienen esas acciones. Yo estoy seguro de que para ellas dos hay como un discurso y una opinión como muy clara, pero la forma hace que nosotros como espectadores tengamos que ver como todas las opciones que pueden llegar a simbolizar esa acción. Y eso, vuelvo a repetir, para mí, esta propuesta de las dos compañeras es como un acierto en el sentido de que genera eso en el espectador y en la espectadora, en la gente que ve, ¿verdad? Claro, o sea, yo personalmente, hablando un poco sobre lo que mencionaste, porque me parece súper interesante, en definitiva es una decisión, ¿verdad? Porque capaz que existan personas que quieran que el público se quede con una idea, y bueno, y hay otras personas que quizás decidan generar este efecto que Roche y Karen están generando, ¿verdad? De como la multiplicidad de posibles lecturas. Para mí eso no está mal. De hecho, me parece que, o sea, a mí me parece súper interesante el debate de lo que revela esto, porque resulta ser que hasta como público queremos una madre o un padre que nos estén resolviendo la vida,
de alguna manera. O sea, no queremos esforzarnos como público para elaborar nuestra propia hipótesis sobre lo que plantea una obra. Entonces también queremos que la autora o el autor nos estén dando todo el mensaje masticado un poco, ¿verdad? Yo creo que Rochi, Karen y todas las personas que tienden a hacer estas obras como un poco más, no sé cómo llamarlo, un poco más abiertas quizás, porque no determinan cuál es el mensaje obligatorio que tenés que entender. Me parece que nos entrenan también como público, nos entrenan a hacernos cargo y a empezar a tomar decisiones y conclusiones desde nuestros lugares respectivos, ¿verdad? Y eso es como, no sé, a mí me interpela desde el momento en el que tengo que hablar y dar una opinión sobre la obra, porque tengo vergüenza de no decir lo que es correcto, ponerle. Y eso no va luego a pasar con una obra como esta, ¿entendés? Porque esta obra no busca luego eso. Y ahí a partir de ahí luego ya está hablando y ya está demostrándome que yo tengo una cuestión como muy determinista, que probablemente es como muy académica, que probablemente es como muy colonial, ¿verdad? Como muy, ¿viste? Muy dictatorial, muy déspota. Y está buenísimo que nos interpelen desde ese lugar, ¿verdad? Y nada, como quería nomás como reflexionar un poco sobre esto, porque me parece que son como las aristas que se van abriendo a partir de que empezamos a experimentar con la forma de narrar y los posibles motivos por los cuales romper con las estructuras tradicionales. Ponele. Sí, pero a mí me parece que no está mal tampoco que sea como contundente el símbolo y que sea como determinante y sentencioso. Me parece que depende de la forma en la que vos implantás en una narración el elemento. Si vos querés que golpee sin que dé vuelta y sin que relativice el valor de cada símbolo, me parece que no está mal tampoco. Si se ajusta y si vos querés generar ese impacto en ese momento y con ese poder. Pero también me parece que está el hecho de que no sea como contundente y específico las acciones que plantean el trabajo de las compañeras, no le hace menos potente. Al contrario, nos obliga a nosotros como espectadores, nos obliga a ir como considerando cada una de esas capas posibles y ese miedo que vos decís, Miliki, ese miedo a equivocarme, a que yo esté leyendo algo que no sea lo que ellas plantearon. Eso me parece que es como es un efecto también, y un efecto muy contundente, porque de última lo que hacemos es masticar los símbolos que las compañeras plantean en el trabajo. Entonces me parece que las dos son formas diferentes nomás de instalar acciones que establezcan símbolos. Depende de cuál es la intención y cómo vos diseñás la partitura de cuál es el impacto que querés que establezca tu narración. Claro. Para hablarte más, Miliki, como habías mencionado que el sonido no estaba bueno y por lo visto sí es muy, muy importante entender el texto. A pesar de que nuestras acciones ya lo dicen, en el texto, si es que pudieron entender o no, se denuncian muchas cosas de violencia de género, ¿verdad? Ya comienza diciendo, un hombre pedirá mi mano y me la cortaré, ¿verdad? Porque desde tiempo inmemorable el hombre es el que busca a la esposa que le cuide, le tenga, no sé, le lave, le planche, haga todas las cosas. Por eso creo que si es que el sonido estaba bien, capaz que hubiese sido un poco más contundente, ¿verdad? O sea, yo prefiero, no sé, hacer lo que hice en escena antes de dejar que un hombre tome mis manos, por ejemplo, ¿verdad? Eso es lo que planteaba prácticamente mi personaje. Así, un hombre va a pedir mi mano, pero no, nena, mira, así se hace la macumba, ¿verdad? Y comenzamos a coser el muñequito. Y después le cortás los testículos de esta manera, ¿verdad? Y al final le atamos, o sea, no es que no nos contentamos solamente con coser un vudú, ¿verdad? Sino que le atamos de piernas y de brazos y lo dejamos boca para abajo. Sí, y eso es lo que Karen guarda después en su cartera de sumisa. Pero yo, o sea, mi intención justamente era eso, o sea, no sé nomás si se entendió, ¿verdad? Pero yo como que no estaba tan convencida de lo que me decía mi otro yo, que en este caso era Rochi, ¿verdad?
ella era la que tenía la fuerza y tipo estaba empoderadísima, ¿verdad? Y yo como que estaba entre que quiero hacer porque tengo, está ahí fuerte, pero también le quiero tener al hombre ¿verdad? Le No quiero sirve, no tener sirve. y quiero incluso hasta someterme indirectamente o no sé, o sea, quiero estar ahí y como que es como que todo el tiempo ella va llevándome a mí y yo trato de seguirle a ella. O sea, esa era la intención. No sé si no se escuchó nada. Ya otra vez. Sí, sí. Se Se escuchó un escuchó, se poco Se nomás. escuchó, escuchó. Sí, sí, estaba bien el sonido. se escuchó, Mucho sí. mejor, mucho mejor. No, a mí me Em, pareció también, nada, perdón, hablando Arturo. ¿Quién iba a hablar? Milik. No hay lista abierta por ahora, era así Bueno, medio sobre el punto nomás el debate. entonces, por favor, a las chicas les pido que intervengan sobre este ejercicio, porque estamos viendo lo que nos causa a los varones. Pero quería llamar la atención sobre este hecho. Ustedes vieron que cuando hablamos del trabajo que había mandado, de aquel guión que había mandado Juanjo, yo decía de que el teatro épico es un teatro racional, totalmente racional. Y llamó la atención en este ejercicio cómo usan un efecto un artículo de magia como es un muñeco al que le están haciendo cosas, que es de la tradición vudú, cómo usan esa cosa de magia que es irracional porque va por otros lados y sin embargo le dan un uso racional a ese efecto mágico que es el muñeco vudú. Es decir, que está en nuestras manos elegir en el continuo tan grande de todo lo que hay en el mundo, está en nuestras manos elegir todo. Podemos tomar eso, podemos tomar una oración, podemos tomar a la Virgencita de Caacupé y podemos tomar el payé y hacer sobre eso, usarlo para nuestros fines, que es el de hacer reflexionar artísticamente a la gente. Ya de hecho yo les había hablado a esto, y perdonadme Augusto que vuelva a hablar otra vez, pero a través de esta leyenda del Curundú, en aquella película se habla precisamente de algunas relaciones muy terribles que existen en nuestro campo, usando una leyenda no racional. Entonces, todo lo podemos hacer, depende de cómo lo usemos y como decía Jorge Báez, también todo depende de cómo lo usemos, es decir, que todo podemos hacer, todo podemos usar los carteles que queramos, toda vez que se utilicen con inteligencia y sobre todo como recurso artístico elaborado. Bueno, ¿hay alguien para hablar más sobre esto? A ver si podemos pasar a otra cosa. No los estoy apurando, por favor. Me parece que el ejercicio merece la pena de que empleemos tiempo, de que invirtamos tiempo en esto. Bien, ¿puedo? Sí, señor. Gracias por referirte al texto, Arturo. Sí. En realidad es un boceto que está siendo creado y está de 1 al 10 está a nivel 1 recién. Aclaro eso. Y lo voy tomando y voy juntando escenas para fusionar un poquito más lo que me vas diciendo. En este caso, de lo irracional y racional que mencionás, yo creo que no hay nada más racional y consciente y voluntario que el recurso del vudú hacia los seres humanos. Yo creo que no hay un muñeco vudú de animales, es todo sobre el ser humano. Y es un elemento bastante fuerte porque hasta ahora nos choca en cuanto a esta transculturación y de que lo tomamos y lo adaptemos a la realidad que queramos mostrar. Me parece un recurso súper interesante y cómo le vuelve tan racional porque solamente es utilizado en seres humanos, dentro de la cultura, ¿verdad? Nada más eso. Muy bien.
Quiero alentar a toda la gente a que hable, porque es cuando hablamos o escribimos, cuando aclaramos nuestras ideas que podemos tener confusas. La experiencia nos enseña que toda vez que nos atrevemos a verter una opinión, es ahí donde se aclara realmente la idea de la que queremos hablar. No es previamente que tenemos clarísima la cosa, sino que eh, hay una interrelación fáctica ahí en ese hecho de opinar y de ir encontrando, y en las palabras que vamos buscando, vamos encontrando explicación a nuestras propias dudas. Así que, por favor, llamo a todos los participantes de este taller a que rompan la timidez y el temor y que se animen a dar las opiniones. No digo que sea obligatorio, porque no podemos obligar a nadie, pero si estamos en una experiencia colectiva, es necesario conocer la opinión de todo el colectivo. Así que alargar, como dice aquel bolero, el bolero, aunque sean tonterías, escríbeme, escríbeme. Así que animémonos, gente. Yo quiero decir algo, es un pensamiento que estoy teniendo ahora con Sí. respecto a la forma que están hablando los chicos, que tal vez para nosotras las mujeres ya está muy claro, o sea, nosotras creo que tenemos muy claro lo que nos pasa, ¿verdad? Lo que significa el patriarcado y todas estas cuestiones que tienen que ver con la mujer y la violencia de género, pero me parece súper interesante cómo a ustedes les llega. O sea, tal vez Rocío dijo, si es por mí voy a ser contundente, ¿verdad? Y yo también, cada vez que necesito hablar de esto, exponer este tema a través del arte, para mí es ser contundente. Sin embargo, la forma en que lo muestra Rocío es como, mira, tal vez hay otras formas de que llegue el mensaje y cómo y cómo los varones recepcionan esto. O sea, eso me parece interesante y escucharles a ustedes hablar me pareció súper como una llamada de atención para ver cómo seguir transmitiendo eh, el, esta lucha, ¿verdad? De las mujeres que también, como dijo Arturo, nos compete a todos. En el marco de lo que dice Julieta, no sé si puedo hablar. Sí, dale, Fátima. Me llamó mucho la atención lo que dijiste, Arturo, con respecto a las luchas que hoy por hoy estamos viviendo, ¿verdad? Que pusiste aparte la lucha del hombre y me parece muy, muy interesante eso, porque a veces asumimos nosotras como feministas que los hombres que comparten un poco también nuestra forma de pensar ya están directamente en nuestra lucha y sí, están de alguna manera acompañando por más de que sea una lucha de la mujer, pero es una lucha también la que tienen ellos con ellos mismos, ¿verdad? Entonces de pronto a mí me pasa cuando yo debato sobre estos temas con algunos compañeros que sí tienen unos pensamientos un poco más patriarcales y más conservadores, que cuando nos ponemos a debatir al respecto, y yo no le digo tan contundentemente, sabes que está siendo un machista de miércoles, ¿verdad? Sí, cuando nos ponemos a debatir al respecto, ellos están más dispuestos a recibir la información y a cambiar inclusive de perspectiva, que cuando yo le digo directamente esto es así, ¿verdad? Entonces me parece muy interesante la forma en que Rochi está planteando esto, ¿verdad? Porque es como que ella presenta la situación y presenta a este personaje que son dos, pero en uno, y se presta mucho más a que la persona misma saque sus conclusiones en vez de que se le presente la verdad como tal, esto es, ¿verdad? Ambas cosas son súper válidas, como estaba diciendo Jorge, pero me gusta mucho la forma en la que Rochi lo hace porque justamente invita a esa reflexión de una manera no tan directa. Gracias, Fati. ¿Alguien quiere decir antes de que me ponga a hablar otra vez yo y les aburra? Profe, también tener en cuenta que el hecho de encontrar varias perspectivas o entender de varias maneras tiene que ver también con el hecho de que la violencia de género no es una sola. No es porque te pegan nomás a mí que hay violencia de género, ¿verdad? Al menos acá en Paraguay son 17 ya las formas de violencia, ¿verdad? Que están penalizadas.
Entonces, el hecho de que entiendan de una, de dos, de tres, de cuatro maneras, o de que se le abra todo un armario de posibilidades, tiene que ver también con eso, de que no es solamente una la forma de violencia que estamos viviendo desde el momento que nacemos prácticamente, ¿verdad? Nada, eso nomás era, profe, ahora sí. Muy bien, muy bien. A las mujeres les compete en este momento, y a las mujeres artistas y a las mujeres teatreras, les compete una lucha y una tarea pedagógica que es enorme, es inmensa. Tienen que reeducar a la mitad de la humanidad, a la mitad masculina de la humanidad, la tienen que reeducar para que se metan en este momento. Y cuesta muchísimo, a los hombres les cuesta muchísimo. Ayer nomás tuve una discusión con un amigo de mi misma edad, a quien Miliki conoce, que coincidieron estar en casa con una de mis nueras. Y mi nuera ya me ha dicho, me molesta mucho cómo me mira el negro y cómo me dice piropos. No me gusta. Y ayer otra vez, mi amigo otra vez se largó a un piropo a decir lo bella que era y todas esas cosas. Y ella no respondió nada, se fue, a lo cual le tuve que llamar la atención y le dije a mi amigo, no le gusta, le dice, pero ¿por qué no le gusta? Fui grosero, le digo, no fuiste grosero, fue muy amable lo que le dijiste, fue muy lindo, pero no le gusta. Y si a alguien no le gusta, hay que respetar que no le guste. Y a las mujeres no les gusta que las atiborremos a piropos, porque no están en el mundo para eso. Entonces, cuesta. Y este hombre es un hombre que se considera que apoya la lucha de las mujeres y todas esas cosas, pero nos cuesta muchísimo, incluso a los que estamos del lado de las feministas, nos cuesta muchísimo de repente darnos cuenta de que una actitud sigue siendo machista y patriarcal. Lo tenemos metido en los huesos, ya dije, son milenios de esto. Entonces es ardua la tarea que tienen las mujeres en este momento de reeducar a los masculinos en una nueva relación más justa y más avanzada, una relación humana. Es la mitad de la humanidad que se relaciona con la otra mitad, y hasta ahora ha sido una relación de sojuzgamiento que tiene que terminar, inevitablemente tiene que terminar. Y como tiene que terminar, eso es revolucionario. Eso es revolución, gente. Es cambiar una manera de pensar y de vivir el mundo en el que estamos viviendo. Bueno, nos fuimos a este tema que, sin embargo, que parecería que no tiene mucho que ver con nuestro tema, que es el teatro épico, pero cómo no, sí tiene que ver, porque es precisamente ahí donde se está dirimiendo en este momento uno de los cambios más grandes que se tiene que producir en la humanidad. ¿Hay más sobre alguien quiere decir algo más sobre este trabajo de Karen y Rocío? ¿O pasamos a otra cosa? O sigamos, no estoy apurando, ojo, no estoy apurando, al contrario, me gustaría que se opinara y que se opinara mucho más. Pero ya digo, si no, no nos vamos a quedar en silencio y aprovechar el tiempo. ¿Está? ¿Alguien quiere hablar? Que no sean Jorge, Miliki y Juanjo. Que son los que siempre hablan. Bueno, van a seguir hablando Jorge, Miliki, Juanjo y Augusto, porque Rocío, ¿querés decir algo? ¿O chasqueaste el dedo solo por accidente? Solo por accidente. Bueno. Aunque nada es por accidente, profe, ¿eh? Nada es por accidente. Sí, y sobre eso precisamente, si nada es por accidente, yo acá en mi torpeza vi el trabajo de ustedes todo hecho como entrecortado, la imagen entrecortado, como si fuera por fotos fijas. Iba avanzando por fotos fijas en mi celular. Entonces yo decía, caramba, qué efecto de distanciamiento
en lugar de que transcurra la acción, como transcurre siempre en un continuo, que transcurra por foto fija, así. Claro, cuando eso duró más de un minuto ya empezó a cansarme, dije, no, acá se pasaron las chicas, se pasaron en el efecto. Pero eso es no pasó por casualidad, es una serendipia, pero es un efecto que en estos soportes, en lo que estamos comunicándonos ahora y hacer, se puede usar una cosa así, un momento en el que quieras señalar algo muy especialmente, en lugar de que funcionen por los no sé cuántos cuadros por minuto que tiene una película, que vaya por cuadros, por cuadros cortados, porque eso te saca, te despierta, te llama la atención y dice, a ver qué es lo que están diciendo. Así que, Rocío, tal vez a mí me gustaría pedirte que utilicen ese efecto que se produjo en mi celular por accidente, que utilice ese efecto de corte, de cortar, interrumpir el continuo y hacer por lo menos unos segundos muy importantes, tienen que ser unos segundos, pácate, 5 o 6 cositas por corte, que probablemente tenga que ir acompañado de algún otro. De pronto, después de esos cortecitos, ahí sería pertinente la mirada y tal vez un... Anotado, profe. Muy bien. Una consulta, Arturo. Sí. El efecto que viste vos por accidente en fotogramas, de cortes, fotos fijas, puede generar un efecto bastante interesante en el sentido de que puede ser un gestus en ese sentido, ¿verdad? Puede tomarse que esa foto fija sea de un gestus. No, porque el gestus es una unión de una cantidad de cosas que te dan al personaje, que te dan el retrato, digamos, y el sustrato del personaje no solo en un gesto, sino que tiene que ver con todo lo que hay en escena, con la escenografía, con el vestuario, con el peinado, con lo tonal, con todo eso, y que es lo que produce ese momento en el que un personaje está retratado ahí en escena y que le podemos ver las tripas. De eso se trata. Que esto es lo que hace, es mostrarte las tripas del personaje. Es lo que es realmente por dentro. Entonces, no es un solo efecto, y además no es un efecto. Ese es el asunto. Es la unión de una cantidad de cosas que hace que llegue un momento en que vos digas, allí está el personaje. Nos pasa generalmente a los directores, cuando estamos dirigiendo, sea teatro del que sea, que de repente un actor nos da en un momento, llena todo eso y uno dice, gritaría eureka si fuera aquel tipo. Ahí está, eso es. Y eso es a veces fugaz y a veces te lleva todo un desarrollo de bastante tiempo. Diría que en una obra de teatro común y vulgar, el gestus de un personaje se va produciendo en el transcurso de toda la obra o en el transcurso de gran parte de la obra, que es cuando vemos claro al personaje. De eso se trata. Por otro lado, es una de las cosas más escurridizas de nuestro amigo Bertolt Brecht, que ni él mismo pudo dar nunca una explicación totalmente acabada sobre lo que es el gestus. Entonces, no nos apuremos con el gestus. Hagamos nomás teatro. Y a mí me cuesta mucho entender, Arturo. Te juro que intento así, ¿qué es lo que es, verdad? O sea, básicamente no es
un hecho en particular, o sea, no es algo específico, un gesto, algo que tenga que ver con una acción en particular, sino un conjunto de cosas que se van dando en el proceso, digamos, de la obra y que ¿cómo sabemos que efectivamente lo que estamos viendo es un gestus? O lo que estamos, ¿cómo podemos aplicarlo? Discúlpame que estoy un poco mareadita con eso. Sí, Fátima, no te preocupes, porque a mí el gesto me mareó siempre y me sigue mareando. No tengo una definición acabada porque Bertolt Brecht tampoco la tuvo y entonces probablemente es una de las cosas como las que hacía Artaud, que hablaba de cosas que no se podían hacer. Que él no lo consiguió nunca. Y de pronto yo no sé si hay algunas cosas que según dicen las conseguía Helen Weigel, que fue la actriz épica más grande que tuvo la historia, dicen los que la vieron, y que ella sí era maestra en estas cosas, que conseguía estas cosas que hacían que en determinado momento de la escena el personaje aflorara en todo su esplendor. Pero no somos genios como lo era esta señora, ni como lo era Bertolt Brecht. Somos gente que hace teatro. Entonces, yo diría que yo lo que hice fue despreocuparme de ese problema. Surge nuevamente, siempre surge en los cursos y talleres sobre Bertolt Brecht, surge este problema de qué diablos el gestus. Yo le diría a gente, despreocupémonos del gestus y hagamos todo lo que tiene que ver, la claridad, la racionalidad, el brillo, la diversión que tiene que tener una obra hecha en la manera épica. Y bueno, y de repente ahí alguna vez ocurre que consigamos esta cosa tan escurridiza como es el gestus. Pero no lo busquemos más, ¿está? Quédense tranquilos, hagamos lo que tenemos que hacer y no nos distraigamos en algo tan escurridizo como es esto. ¿Estamos de acuerdo? Jorgito Báez, tú que estudias estos temas, ¿estás de acuerdo? Quiero entender el gestus, quiero entender. Queremos entender qué es lo que es. Dame una fórmula, Arturo, dame una fórmula. No hay una fórmula, estructura. Jorge, no hay una fórmula, Jorge. Una tabla. No hay una lista de 5 características fundamentales. Busca en todo Brecht, no lo vas a encontrar. Ya les conté que vi 21 obras de teatro épico hecho en Alemania por los que inventaron esto y no lo he dilucidado. Y vos sabés que hay información falsa. O sea, yo leí cosas que dicen que el gesto es el gesto que haces en escena y no es eso por lo visto. No es eso. Yo también leí eso en internet. Yo leí también en internet y habla del inconsciente colectivo y puede ser todo eso, pero no es ninguna de esas cosas. Es lo mismo que vos buscás en internet una definición de dialéctica y te dicen cada cosa pedestre que vos tenés ganas de romper la pantalla, porque grandes filósofos del mundo, los más grandes, se han dedicado a este tema. Hegel, Marx, Engels, todos se han dedicado a este tema y han escrito libros y libros y libros, y de repente Internet da una definición que es la definición de un silogismo. Lo reducen a eso. Entonces, no. Es muy Internet y Wikipedia son muy útiles, pero tengamos sentido crítico cuando estamos leyendo y consiguiendo material de esos lugares. En YouTube, profe, hay un video, Gestus para principiantes. ¿Cómo se llama? ¿Jesús? Gestus para principiantes. Y Gestus para principiantes.
No me diga, no me De diga. verdad, de verdad, de Nosotras, verdad. nosotras antes de grabar la escena nos pusimos a ver esos videos para ver si lo lográbamos sola. Aquel Y sin gesto. embargo, mira todo lo que lograron hace una hora, no sé cuánto, que estamos hablando sobre el trabajo de ustedes, todo lo que lograron sin gestos. Ah, ¿O será que hubo y no nos dimos cuenta? estaba oculto. Pudo haber pasado, lo que dice la compañera, pudo haber pasado, que hubo así una genialidad de gestos y no nos dimos cuenta. Eso de largo. Bueno. Clarísimo. Vamos, seguimos. Jorge Báez, seguí buscando. Tenés muchos años de vida todavía para seguir buscando. Yo lo busqué y no he encontrado una definición concreta sobre eso. Gente, seguimos adelante. ¿Hay alguna otra cosa, alguna novedad? Les llamo la atención que estamos, Miliki, ¿a cuántos encuentros estamos del final? Porque después tenemos que grabar y hacer, digamos, lo que sería la muestra final de todo esto, que sería a fines de este mes. Es decir, que creo que nos quedan 2 nomás encuentros. Así que en estos encuentros tenemos que afilar el lápiz, afilar la mente y largar los productos que tenemos que largar porque estamos comprometidos a que termine en un producto final, sea o no sea muy elaborado, pero tenemos que tener esto y tenemos que cumplir. Ese objetivo tenemos que cumplir, es decir, todos tienen que presentar un producto final, aunque sea un work in progress, como dice así Miliki cuando habla de su trabajo. Sí, efectivamente, Arturo, tenemos solamente dos clases más y ahí empieza la semana de rodaje y vamos a tener una clase durante la semana de rodaje, pero muchas personas ya graban antes de eso, porque graban lunes o martes. Sí. Y algunas personas graban jueves y otras sábado. Me falta todavía, creo que me falta la confirmación del horario de Juanjo y de Guille y Germán. Después todas las otras personas ya me dijeron que no van a presentar y tengo la confirmación de las personas que sí van a presentar. Ah, bueno, estamos. Es una opción decir yo no voy a presentar. Hay muchas personas que no llegan por exceso de trabajo y no le podemos tampoco obligar. Jorge, te vamos a multar. Nos debes 450.000, wow, por no hacer tu obra divina, muy fresca. Jorge, a vos no se te permite no presentar. Y si no presentas algo nuevo, vamos a poner tu primer trabajo, que después te descansaste en los laureles. Te lo elogiamos tanto que te quedaste ahí durmiendo en los laureles como el perrito ese que tenés ahora que te tiene como loco. No me quedé descansando en los laureles. Hace 3 semanas que estoy pensando en qué hacer. Y va a aparecer, va a aparecer. Yo sé que va a aparecer. Pero no tengo nomás algo concreto ahora. Pero igual ya tengo que pedir ya fecha, Pico. Sí, con Miliki, arregla eso con Miliki. Grabar, o sea, en caso de que vos quieras grabar con las cámaras y los equipos del Juande. Bueno. Porque podés grabar por tu cuenta que tenés. Por otro lado, yo también te puedo ayudar, pero tendríamos que ver los equipos y eso, ¿no? Dale. Ok. Va a aparecer. Y les cuento, yo no sé si hemos comentado en algún lugar de que están trabajando arduamente en el tiempo que tienen el equipo conformado por Augusto en dramaturgia, Fati en dirección y Juanpi, y al que se sumó otro compañero, están trabajando intensamente para llegar a algún producto que nos presenten finalmente. Ellos están trabajando. Eso está. Eso va a venir en algún momento porque se está produciendo, porque se han planteado objetivos muy, muy buenos para este trabajo.
Bueno, seguimos. ¿Y con qué seguimos? Miliki, ¿vos tenés algo? Silvia, ¿tenés algo? Ah, qué silencio. Yo creo que no. Yo no A tengo ver, trabajos nuevos. Yo lo que hice fue bueno, ahora ahí, Arturo, en el grupo de WhatsApp, pasé el trabajo de las compañeras, ya que sí, viste un poquito entrecortado y así, entonces para que ajá. puedan ver bien quienes no tenían una buena conexión o algo así, lo pueden ver después. Muy bien, Silvia, bárbaro. Imiten, emulen a Silvia, que no Ya. descansa y está ahí trabajando para nosotros todo el tiempo. Yo tengo una consulta. Diga. Sí, el texto que yo tomé en uno de los últimos trabajos es un texto de Agustín Núñez. Quiero saber Ajá, hasta qué punto y con qué respeto en el sentido autoral yo lo puedo hacer. Tengo que avisarle, puede ser así, bueno, es mi propuesta sobre el trabajo, luego comunicarle, una cuestión que tengo como una controversia de respeto al autor, ¿verdad? lo mejor es decirle a Agustín que pedirle autorización para usar su Claro. texto, que si lo vas a tocar, le aclarás todo eso. No, no, sin tocar. A mí me daría mucha tranquilidad que hicieras eso con Agustín. Bien, gracias. Y de paso te digo que para mí es un honor que haya un texto de Agustín acá. Ustedes saben de mi admiración por Agustín, lo El considero último un texto, gran maestro. Entonces, si tuviéramos tiempo, sería uno de los maestros a quienes deberíamos convocar para que nos hablara de su experiencia en este tipo de teatro. ¿Ya? espectacular. Bueno, Dale. con la vieja chancluda y la abuela cepillera, tomé un texto de la obra Mujeres, Ujú. el monólogo Delfina, que aparece en uno de los libros del teatro paraguayo y cosas así, y lo hice como un ping-pong sin tocar el texto. El texto está tal cual, Dale, respetando y mencionando que es de él, que fue estrenada en tal año y dirigida por dale, Mario Santander. dale, perfectamente válido. Genial, gracias. Eh, sigamos. A mí me gusta el silencio, pero cuando estamos así y se produce este silencio, me inquieta y me pone muy nervioso. La mente vuela. Pero lo digo en serio. Yo puedo quedarme en silencio hasta que termine nuestro horario y, y mirar, mirar las caras de la gente. Ahora veo la de Rocío, estaba viendo la de Juanjo. Tienes lindas caras, son muy interesantes, pero me interesa más lo que piensan y lo que hacen. Que, que... Miliki había mandado su trabajo, profe, también al grupo. Había mandado el link para ver. Es cierto, lo miraron ese trabajo, yo lo vi Yo previamente. sí, porque yo soy buena alumna. Bueno. Y leí también todo lo que enviaron. ¿Vieron el trabajo de Miliki, gente? ¿Cuánto dura Miliki ese trabajo? Yo no vi, sinceramente, todavía. 5 minutos. ¿Eh? Yo todavía tengo que ver. Tenemos tiempo de ver acá. ¿Hay tiempo de verlo? Sí. ¿Y vos lo podés pasar, Miliki? Ya está el enlace en el grupo de WhatsApp como para que abran la página web y busquen el video. Ese enlace que yo les mandé les lleva a una página que tiene un video. Le dan play y adelantan hasta el minuto 46 y se puede ver la obra. Pero no podemos verlo acá, ¿no se lo mandaste a Silvia para que lo pueda compartir entre todos? Porque ese es un trabajo que nos va a llevar. Yo no me considero incapaz de hacerlo, me declaro. Yo ya te digo, yo ya lo vi un par de veces y lo he analizado y todo eso, pero yo creo, Miliki, que ¿Puede ver facilitarle un acá? poco a Silvia y a todos, porque ¿quién habló? No, pregunto, ¿cuánto tiempo dura Miliki? 18 minutos, Sil. Tendríamos, porque son las 8, en teoría la hora es hasta las 8:30, y en la Sí. plataforma Yaje ya está, no sé si se animan.
lo podemos poner. Dale, hay que buscarlo. En el minuto 46, dice Miliki. Tengan en cuenta. Estoy buscando yo ahora el enlace, pero no encuentro en el grupo, o sea que nunca llega. Ahí está. Te paso al privado, Siri. Dale, súper. ¿Cómo manejan las cosas? Ay, qué envidia que les tengo. Qué envidia que les tengo. Ahora lo busco, ahora lo mando. Ahora, y yo acá porque además no encontré dónde poner el celular y tengo el brazo duro y dolorido de mantener mi celular en la mano. Compadézcanse de mí. Yo creo que tengo una inflamación en los tendones de la muñeca por ahí de tanto usar el celular. Ajá, sí, hay una enfermedad, hay tendinitis en los pulgares por el uso del celular. A partir de 45, ¿verdad, Miliki? Por ahí, sí, 45, 46. Bueno, vamos a probar. En YouTube está desde el minuto 58 y medio más o menos. Que empieza. ¿Oyeron eso? Ah, mira, en YouTube igual mejor. Bueno, ahora, a ver, vamos a probar esto. Él está con los brazos abiertos, como que ya no pasa nada. Eso no es. Ahí te pasé el link que te lleva ya el minuto, Silvia. Ah, ok, perfecto, dale. Muchísimo más adelante, era. Buenísimo, mejor. ¿Por dónde me pasaste el link? ¿En el chat? Sí, en el chat, ahí de forma privada. Ok, súper. Que no tanto tampoco la controlación por acá. Ahí está. Bueno, el primer registro que yo tengo de mi deseo fluyendo por fuera de una matriz binaria, heterosis normada, monógama, occidental, academicista, blanca, neoliberal, fue en el... Miliki. ¿Por qué me interrumpís mi intro, boludo? Otra vez, Miliki. Nicole, ¿por qué me corta la escena? Pero dijimos bien que tenía que ser más corto. Otra vez, Está en mi escena. Miliki, tenemos 20 minutos. Bueno, dale, voy a ser más corto, dale, por favor, vamos de vuelta. Música, por favor. Gracias. Bueno, el primer recuerdo que yo tengo de mi deseo de esa manera fue en el primer día de clase en el colegio San José. Me metí a colegio y mi compañerita me mostró cómo colorear dentro de la raya. Y cuando yo miraba cómo agarraba el lapicito y cómo pintaba, yo me enamoré, me sentía así como me siento hoy cuando estoy enamorado. Y ese mismo día me fui a jugar con los bloquecitos y a construir edificios y vino mi compañerito y me mostró que yo podía construir autos con esos bloquecitos. Y me volví a enamorar. Yo soy así de fácil, ¿vieron? Vos me mostrás cómo cambiar una rueda y yo ya me dilato. Pero ese soy yo, ojo. Hola, ¿qué tal? Hola. Ahora, bueno, esta es mi respuesta. Mira, para mí definitivamente mi pareja no define mi orientación sexual. Creo que no tiene nada que ver, que un tiempo me va a gustar más una cosa, otro tiempo otra. No existe eso. Ni tampoco existe que, tipo, que no sé, que te gusta solamente uno, después te gusta otro. Yo creo que es siempre igual, algo que se mantiene siempre. Lo que sí que creo es que la pareja tiene que ser un espacio, un ambiente donde uno pueda desarrollarse, donde esa persona también pueda entenderme, yo entenderla a esa persona. Y qué sé yo, poder llegar a lo mejor posible, ¿verdad? Pero bueno, eso es para mí.
No sé qué piensan ustedes. Que si alguna vez dudé, todo el tiempo, todos los días, sigo dudando o no sé. Es que mi duda es si realmente yo soy o no soy. Porque, ¿cuáles lo que son los criterios? Yo no sé si cumplo con todos los requisitos. Porque, a ver, las mujeres son muy hermosas, pero yo nunca estuve con una. Aunque tampoco sé qué es lo que es estar. A mí me van a sacar de la obra. Amiga, estamos muy sobre la hora para conseguir otra actriz. Te hablamos de que lo importante es que vos te permitas sentir el deseo fluido y esas cosas. Por favor, redóndame la escena. Bueno, pero eso es lo que yo siento. Para saber qué sienten las demás personas, le pedimos a Psicogen que nos ayude a elaborar una encuesta. Esto fue lo que las personas nos contaron. Siempre uno está con esa duda de, ¿será que en serio lo soy? Todo el mundo me dice que no existo, ¿no? Y es como que te hace dudar bastante. Después de haber salido durante toda mi adolescencia solamente con mujeres, me pasaba mucho esto de que tenía vergüenza. O sea, era así como todo mi entorno era de la comunidad LGTB, sobre todo mujeres lesbianas. Era así como que tenía mucha vergüenza, ¿verdad? Esa primera relación, sobre todo, me parece que fue así como muy escondida, ¿verdad? Así como que sentía que me iban a juzgar mucho, que no iban a querer más ser mis amigas, o que perdimos así más o menos como lo único que teníamos en común, ¿verdad? No se escandalizó ni le parecía algo anormal, pero sí me habló de que era parte de la confusión de la edad, de que el tener fantasías o sentimientos por alguien de mi mismo sexo no necesariamente implicaba que ya me definiría como homosexual o no. Un sentimiento de que quizás soy una impostora, de que no soy adecuada o que quizás seré realmente bisexual, no será un flash mío. Otro estigma demasiado grande es el que una persona bisexual no puede estar en una relación monogámica, que siempre va a tender a la infidelidad más que cualquier otra persona por sentir atracción por más de un sexo o género, ¿verdad? Somos un fetiche, nuestra sexualidad se ve como un complemento, como un juego sexual al servicio de los hombres. Soy bisexual y lo primero que te preguntan es ¿y qué te gusta más, los nenes o las nenas? ¿Y por qué? ¿Y por qué no sos lesbiana? ¿Y por qué no sos solamente hetero? Vos sos o un hombre normal, entre comillas, o sos puto, ¿no? Vos solamente podés ser una de esas dos cosas. Puedes ser solamente puto y sos puto si es que actúas de manera femenina, si te gusta que te cojan. Yo no soy según qué pareja tengo. Lo que sí pasa es que la gente determina lo que soy según con quién me vea. Eso es distinto. Si alguien me ve besándome con alguien leído como chico, van a dar por hecho que soy heterosexual por la heterosexualidad obligatoria y la heteronorma. Si alguien me ve estando con alguien leído como chica, van a dar por hecho que soy lesbiana. Yo me pongo los auriculares para mostrarle así qué onda la marcha. Ella me dice, sí, pero yo no entiendo por qué vos estás ahí si vos ahora mismo estás en una relación heterosexual. Y sí, porque vos ahora ya no vivís más ninguna de las violencias que vivimos las personas de la comunidad. Vos ya no vivís más violencia homofóbica. No ir de un extremo al otro o, entre comillas, no había cambiado de bando. La identidad propia sexual, sino como también la identidad casi que humana, que justamente la posibilidad de poder pensarse fuera de sistemas binarios y sistemas que impliquen elegir, entre comillas, un lado u otro. Y creo que es algo muy difícil de admitir porque la sociedad siempre sanciona lo inestable o impredecible. Yo creo que mientras más yo me asuma bisexual y mientras más yo comente y me exprese como algo normal, como decir el nombre. La idea de partirnos así en 50% heterosexuales, 50% homosexuales es una burbuja. Yo creo que somos 100% bisexuales. La cantidad, el porcentaje en el que te atrae uno u otro género no te hace más o menos bisexual. Expandir mis posibilidades de desear y de amar. Cada bisexual es un mundo que está vivo y que está cambiando constantemente, entonces creo que sería más apropiado hablar de bisexualidades porque cada persona lo vive de distinta manera. Cuestionan sí la idea de una orientación definida como esto, como que vamos a encontrar la categoría a la que pertenecemos o la identidad en la que estamos cómodos y ya
vamos a conquistar cierta estabilidad y cierta supuesta certeza, pero en realidad la sexualidad es tan fluida, tan plástica, que creo que lo que la bisexualidad pone en manifiesto es eso. No podemos realmente saber qué es lo que nos va a gustar el resto de nuestra vida. En articulación con Psicofem Paraguay, un espacio de conjunción entre la psicología y la comunicación con enfoque de género, realizamos una encuesta escrita vía online para conocer experiencias sobre personas bisexuales en la actualidad. Los resultados son los siguientes. En esta encuesta han participado un total de 156 personas de edades comprendidas entre los 14 y 49 años, 27 personas no binarias, 111 mujeres cis y 18 varones cis. Con respecto a la orientación sexual autoinformada, el total de las personas se identifica como bisexual. Man, Siempre. bueno, siempre somos pocos hombres. En lo visible, por lo menos. La encuesta fue aplicada en varios países de la región. 63.4% de participantes era de Paraguay, 35% eran de Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica, y el 3% de España y Cataluña. Las conclusiones generales fueron las siguientes. Las experiencias de las personas bisexuales son diferentes de las personas heterosexuales, gays y lesbianas. La bifobia es distinta a la homofobia. Y, finalmente, las personas bisexuales sufren discriminación y prejuicios entre heterosexuales y las comunidades LGBTINBADQ+, a partir de ahora comprendida como la comunidad de la diversidad sexual. A esta edad todavía seguimos definiendo ciertos conceptos, ciertas cositas, entonces es muy normal que pases por momentos de confusión. Según lo que vos me contás, estás pasando por una situación de abuso. ¿Qué? Pero no te preocupes, No. que entre más rápido te des cuenta, más rápido solucionamos. No. ¿Para qué? No. Quique, a ver. Según lo que vos me contás, está clarísimo que este chico te está manipulando. Tienes que estar con él. Gracias por avisarme. La negación es el primer síntoma, Quique. Ay, No Dios solo mío. de manipulación, sino también de abuso. Vos y yo sabemos que no disfrutás teniendo sexo con él. ¿Sabes qué? Vos no estuviste ahí y yo te diría que sí. De 156 personas bisexuales, ninguna considera que su orientación sexual se determina por su pareja. 150 personas afirman haber sufrido alguna forma de violencia bifóbica o biodiante. Sí, o sea, estaba pensando en el ejercicio, no me puse a pensar en eso, la verdad. Qué cosa rara que en el teatro, ¿verdad? ¿Por qué? Digo, imagínate, vos estabas apretando con una mina en tu clase, o sea, como... ¿No tenés un fuerte. problema con eso? No, ni ahí, no pasa nada, de verdad que no pasa nada. Yo tengo una compañera de colegio que es lesbiana, se casó con la otra, o sea, está todo bien. Tengo un primo que es feroz, es gay, está todo bien con él, de verdad que no pasa nada. Si vos querés, le puedes besar a quien quieras, te puedes ir por la vida haciendo lo que quieras, venga con chicas, no sé, todo bien. Te haría poder ver. El término bifobia se refiere a las actitudes negativas específicamente hacia las personas bisexuales o personas que se sienten atraídas hacia más de un género. Las formas comunes de bifobia incluyen negación bisexual, cuestionar la existencia de personas bisexuales o decir que solo están confundidas, invisibilidad bisexual, suponiendo que las personas son heterosexuales, lesbianas o gays, exclusión bisexual, suponiendo que las voces de personas gays o lesbianas son suficientes para conocer las experiencias de personas bisexuales, asumir la sexualidad de las personas basándose en su pareja actual, y finalmente, estereotipos negativos en el supuesto de que las personas bisexuales son promiscuas, una amenaza a las relaciones y a las familias. Momento. ¿Cuál es el problema con ser promiscua? Porque mira que yo soy un desastre, ¿eh? Y sí, te juro, si no muevo el culo no es mi revolución. Así me gusta. Amo todo.
Entonces yo primero le quería contar eso, ver a toda la asamblea, compartir esa noticia con ustedes. Y segundo, hacer la solicitud formal de si es que esta pequeña columna de bisexuales podía estar en la primera parte de la marcha, ¿no? En donde están todas las ONGs. Ahí es donde me gustaría estar, si es que se puede. ¿Verdad? Sí, no, claro, sí, por mí. Y me O sea, no encanta. sé, Me encanta que se organicen, nada más quería una pequeña consulta, Miliki, si puede ser. Claro. Cuando estamos hablando de personas bisexuales, ¿a qué tipo de bisexuales nos estamos refiriendo? A ver, ¿cómo te explico? O sea, así, bisexuales como vos, o... O sea, tipo esos chongos que después de 2 pilsen en aviación ya no les gusta más tanto la concha, no sé. Claro, Miliki, ¿sabes lo que pasa? No podemos permitirnos confusiones. ¿Y qué pasa si te gusta más de un género pero no te consideras bisexual? Y no sé, te puede considerar pansexual, no sé, heteroflexible, ¿verdad? Pero ¿y si ninguno de esos conceptos te representa tampoco? Y bueno, pasa algo que es medio extraño, ¿verdad? Porque, a ver, hay como muchas personas que somos bisexuales y reconocemos que no hay una palabra que logre englobar del todo nuestra existencia. Inclusive muchísimas personas bisexuales nos oponemos a las etiquetas, porque nunca una palabra va a poder denominarnos, pero al mismo tiempo entendemos que es importante nombrarnos ante la sociedad, porque hay demasiadas personas que ni siquiera consideran que existimos. Del total de 156 participantes, 136 alguna vez dudaron de su bisexualidad.
Wow. Muy bien. Ah, Qué, bien. qué impresionante trabajo, Miliki. Va copa. Bien, se abre lista de oradores. Me Augusto, gustaría ¿vos querés comenzar con algo hablar? breve. Apareció Dale, Miliki. Augusto. Sí, Dale, vos sabés Augusto. que no se me pasa, no se me sale de la cabeza. ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Hola. Ah, bueno. No se me sale de la cabeza cómo deconstruyeron el elemento del closet. Y de hecho que efectivamente en mi cabeza se transformó ya en algo ofensivo. Antes, con tanta facilidad en el colegio, lo usábamos como un término peyorativo, salió del closet. Y el hecho de que un closet inclusive sea incapaz de contener lo que representa esto para los tres protagonistas, que me encanta que hayan sido ustedes, que requiere mucha valentía porque hace que sea mucho más real el tema. No son tres personajes que están pasando por esto, sino son tres personas reales. Después la verja, por ejemplo. Le digo verja porque no sé cómo se llama el soporte ese, en el que también tratan de acomodarse en todo momento y después el tratar de mantener el equilibrio encima de eso entre lo que es la fuerza natural, ese imposible que se mueve dentro de uno y al mismo tiempo todo lo que es los sistemas preestablecidos sociales por el hombre, etcétera, etcétera. O sea, se- supongo que todo esto finalmente se reduce a que para construir una sociedad mejor lo único necesario es empatía. Y de que hayan conjugado estos momentos emocionales, la música de Al, por ejemplo, con los momentos más analíticos, científicos, en los cuales presentaban los testimonios y todo eso. Finalmente son un ejercicio, me parece, de empatía muy importante. Y sí, definitivamente yo no de ver esto, me doy cuenta de que no sabía ni la mitad de las cosas que pensaba que sí sabía. Y estoy agradecido, sencillamente estoy agradecido y me gustó mucho. Me pareció muy sensible. Genial, Marcos. Augusto, perdón. Muchas gracias. ¿Alguien más? Yo, Mili, qué felicidades por el trabajo maravilloso. También me llamó muchísimo la atención el armario, el closet, por decirlo así, y cómo un elemento se puede usar de diversas maneras y a la vez eso es un mensaje, ¿verdad? O sea, la diversidad de cómo utilizaron ese espacio también, para mí me llevó un mensaje de lo que es la diversidad sexual, ¿verdad? Y la música, perdón, acá no hay mucho ruido en mi casa, la música, todo maravilloso. Genial, Juli. Ahora estoy un poco más, a mí siempre me pega muy fuerte la última canción de Quique. Esa canción de Quique que hace al final es una canción que compuso él hace 6 años, la primera vez que terminó, o sea, la vez que terminó con su novio. Y somos amigos hace mucho, entonces es como una canción muy especial, ¿verdad? Y es esto del armario, muy loco, esto que Augusto haya visto lo de la verja, nosotros le llamamos cerco, pero verja es como lo más aproximado, mucha gente no, es muy loco, eso generó como muchas cosas, ¿verdad? El no haberle mencionado al cerco como tal, que simplemente esté nomás ahí la estructura blanca esa y nadie entienda qué palo que es. Generó como un efecto distanciador muy particular, pero al mismo tiempo nadie logró entender muy bien eso. Pero estuvo bueno porque cada persona le dio su propia lectura y al final eso terminó siendo mejor, ¿entendés? Que la gente se podía apropiar de eso y empezar a conceptualizar y a generar como su propio relato o su propio entendimiento de lo que es la bisexualidad, que me parece que es como el objetivo de la obra. Y eso básicamente. Y también lo del armario es eso. El armario, probablemente en esta versión que tenía solamente 20 minutos, o sea, probablemente en la siguiente versión que va a ser más larga, el armario va a ser como desmenuzado por escenas y cada escena va a estar intervenida
por unos audios, que no es que los audios también se van a usar todos de una, sino que vamos a ir desmenuzando también los audios para ver qué tipo de escenas podemos crear a partir de ahí, con los audios y con el desmembramiento del armario, ¿verdad? ¿Puedo hablar? Siga. Sí, bien, espectacular. Aparte de las felicitaciones, aparte nos abriste un panorama bastante interesante de cómo presentar un work in progress. Gracias, Miliki, por eso. Sí, se entendió. De todo lo que genera, de lo que habló Marco, Augusto, del closet, del salir del closet, son elementos que se entienden. Pero la barrera que genera esa dualidad que uno tiene como persona, como mujer, como hombre o como lo que querramos, y todas las turbulencias de un lado y la tranquilidad del otro lado, yo creo que está muy bien planteada en este trabajo. Aparte, los recursos audiovisuales que fueron acompañando a la obra me pareció muy interesante. Gracias. Abrió mi mente mucho más. Espectacular. ¿Alguien más que hable o calle para siempre? Yo puedo. Sí, por favor. Felicitaciones, Miliki, por la obra. Me gustó demasiado. Me sentí representada. Me gustó mucho que usen el armario como una especie de pasará. Hubo una parte en la que entraban y salían en forma de círculos y eso particularmente me gustó mucho. También el tema de los audios, como fue una encuesta, bien podrían hacer más un libreto ustedes y decir ustedes por la gente, ¿verdad? Pero eso estuvo muy logrado, escuchar las diferentes voces, que esos también somos, ¿verdad? Para mí fue un andamio, Miliki, lo que decían que era un cerco, no sé qué cosa. Para mí era un andamio porque en una parte como que se acostaron, pues era tanto ya lo que estaban laburando en esta obra, ¿verdad? Que al final ya era así, pero ¿qué es lo que va a pasar si te gusta tal cosa y tal cosa, tal cosa? Eso, por ejemplo, me encantó porque eso suele ocurrir también, ¿verdad? Y para mí fue un andamio, era así un andamio en el que te subías a poner las luces o en el que te, no sé, usabas ahí para montar tu escena, ¿verdad? Eso, me gustó mucho también el trabajo de la compañera. Por ahí me hizo ruido al inicio cuando ella estaba acercándose nomás al armario y no se animaba ni siquiera a tocarle, ¿verdad? Y tuvo que esperar prácticamente que vengas vos a empezar a desarmar, así de una. Vos de una viniste y desarmaste el armario. Por ahí eso al principio me hizo ruido a mí, ¿verdad? De que ella no se animara y que tuviese que esperar que vos des el pie para hacer eso. También me gustó mucho que todos tengan su nombre verdadero. Que es, bueno, eso es luego la característica, ¿verdad? Y nada, eso es mi opinión. Qué genial esa lectura, Rochi, de lo de Nicole. O sea, me llevo muchas cosas. Lo que más me llama la atención es lo de Nicole, porque, por ejemplo, también, ya llegando a la última semana del estreno, Nicole se detuvo y me dijo, che, ¿por qué lo que vos sos el que manejás el auto en nuestra escena? Sí, porque viste que Nicole y yo hacemos una escena en la que estamos en el auto y yo soy como un chongo y le digo a Nicole que eso le pasó a Nicole en la vida real. O sea, todas esas microescenas son escenas de la vida real. Y Nicole estaba manejando el auto, porque Nicole maneja muy bien, y a Nicole le gusta manejar, ¿entendés? Y ella es así, tipo, una mujer que maneja, como las hay millones en el mundo. ¿Y por qué, wow, otra vez el hombre tenía que manejar en la escena? ¿Entendés? Eso es lo que nos llamó la atención, cómo inconscientemente ya empezamos a reproducir nomás todos estos patrones machistas en la historia, ¿verdad? Siendo que en la historia real no fue así. Pero bueno, como nos dimos cuenta muy sobre la hora, teníamos que hacer unos cambios, o sea, pasa que el concepto, o sea, teníamos que hacer muchos cambios en la puesta para hacer el cambio, porque la persona protagonista de cada escena estaba hacia el cerco, entonces darle la vuelta por el volante iba a implicar darle la vuelta a la escena, lo cual iba a implicar darle la vuelta a todas las otras escenas, tipo,
que las otras dos escenas pasen al lado opuesto del cerco y que se inviertan también el orden. Y eso era como muy complejo porque era como muy sobre la hora, entonces dijimos, bueno, dale, cagamos. Vamos a dejar esta revisión para la siguiente versión porque urge hacer esas revisiones. Y esto que me comentás de que Nicole empieza a abrir el armario, me parece que es muy fuerte porque sin darnos cuenta es una información que damos por sentada, siendo que podríamos revisarla, ¿verdad? Y es súper interesante porque inclusive Nicole podría abrir el armario y se va. Y yo ya llego y de una empiezo a desarmar, como para no dejarle siempre a la mujer en una posición pasiva con relación al problema, ¿verdad? Sí, a todo. Esa escena del chongo está súper lograda. A 7 son. Súper lograda, Miliki. No iba a quedar que ella maneje en realidad, porque es... El chongo, pues encima seguramente era... no era automático su auto, era mecánico, entonces tenía que hacer ahí la palanca. Hasta la palanca es refálica siempre, sí. Ajá. Pensamos también en El eso. auto se desplazó en serio. ¿Cómo? No entendí el comentario, Juanjo, discúlpame. Me confundió que si el auto realmente en escena estaba avanzando. O sea, parecía que estaban en un autoteatro. No, sí, dijimos, ya miró eso. Al principio como que nos quisimos hacer como que muy las minuciosas, diseñando todas las acciones de la escena y todo para que se dibuje. Y después dijimos, eso no es lo que importa. Lo que importa es esta parte crucial de los diálogos y nos fuimos directamente al grano. Porque sí, había como una propuesta de que hayan sonidos ambiente y de que yo haga la acción de poner el señalero y de que Quique al costado y que yo cuando doblo con el volante Quique haga un ruido tipo shh, shh, shh. Y era así como porque estábamos viendo, o sea, cuando entró el elemento dispositivos sonoros en escena, como que nos tomamos muy en serio la consigna de crear sonidos en escena y queríamos ya sonorizar todas las escenas. Y nos dimos cuenta que no, que hay muchas escenas que no es necesario irse por esos detalles, sino es más importante ir al grano y al caracú, que fue el hecho en sí, no el entorno. Miliki, vos sabés que yo me quedé pensando. Esa música del final, cuando recién la escuché, o sea, cuando la escuché primero en el momento de mostrar las diapositivas, los videos y demás, digo, qué bueno está esto, meditativo, contemplativo, etc. Después se pone a ejecutarla Quique, y digo, qué bueno está esto, y el feeling sí es nostálgico, pero me quedé pensando en eso que dijiste, en la situación en la que él la compuso, no imaginé que él la hubiera compuesto, y lo que representa para él, y qué efecto tendría en el público si se concluye dándole a entender o siendo claro sobre esa parte. O sea, que esa canción la compuso después de terminar con su ex, con su novio. Qué loco, ¿verdad? O sea, se genera una cosa muy extraña. Digo, porque sí, el feeling está, pero ¿qué más podría generar? Eso es lo que estoy pensando. Claro. Como Habría que ver. que ahora lo humaniza, pero ¿y si lo humanizara más, digo? No sé. Claro, habría que ver, habría que ver. Algo que también hablamos con Arturo al privado fue que le falta a esta muestra que vimos, le falta como ligarle más, o sea, o darle más protagonismo a esa parte emocional, ¿verdad? Como a esa parte más subjetiva, más poética, menos frívola y menos académica, sino más poética o más emocional. Y nada, yo siento que eso, que no había como mucha tela de lo personal puesta en esta muestra. Entonces pasaba esto de que es difícil quizás darle muchas capas de resignificación a esta canción, ¿verdad? Porque
porque es como que se generó un cierto enunciado en torno a la bisexualidad como concepto, pero fue muy tímida la aproximación a la experiencia bisexual individual de cada persona. Fue muy tímida. Hubo una breve escena y una confesión breve y listo. Entonces no... Es muy loco, es como que dimos a entender lo que significa la bisexualidad para nosotras, pero no tanto cómo la vivimos, es extraño. Entonces creo que falta como esa información o esos espacios o esos signos o escenas que le permitan al público acceder más y poder resignificar más todo lo que planteamos. Una forma que se nos ocurre, así muy a lo loco, tipo rápido, que íbamos a recurrir a eso para esta versión, pero decidimos no hacerlo, es como ahondar en esto de las confesiones. O sea, nos gustó mucho las confesiones. Si bien tenemos muchas ideas más poéticas, como las confesiones pasan a ser como muy interesantes. Y sentíamos la necesidad quizás de confesar algo antes de esa canción. Como que alguien confiese algo contundente y que después empiece la canción. Pero esto que vos me decís me ayuda, ya noté. Porque está bueno darle como más significado o más posibles lecturas a esa canción final. De hecho, Miliki, perdón que me meta. Yo creo que mismo ese primer relato que vos haces al inicio de la obra, de tipo tus primeros enamoramientos, yo creo que justamente como lo estás exponiendo directamente de una manera, como vos decís, como más académica, como más estos fueron los hechos, yo creo que eso es súper lindo. O sea, yo creo que eso, viéndolo de otra manera, inclusive haciendo como el, ¿cómo sería? La redramatización de eso, creo que eso mismo podría darle, porque ahora mismo siento que está como muy documental en el sentido de justamente que son hechos, datos y experiencias, pero dichas así de la manera más objetiva posible de alguna manera. Creo que eso mismo podrías capaz utilizar. Total, anoté ya acá, redramatización de las confesiones y también de los audios inclusive. Sí, a mí me faltó un final con la canción. Gracias, Milike, por comentar este tipo de cosas, de los detalles detrás de la música y de la circunstancia de cada uno, ¿verdad? Y sería tan épico levantarse y comentar esa simple cosa. Esta canción lo hizo en tal circunstancia. O sea quien fuera, si es el personaje directo o es la persona en sí. Yo esperé un poco más. Evidentemente es cortito esto. Me imagino que sí, yo sé que tu mente vuela, 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 vuela y lo vas a hacer. Lo vas a hacer mejor de lo que vimos acá en el sentido del tiempo, ¿verdad? Que puede ser llenado de otras maneras y de mil formas más. Realmente, Juanjo, de verdad que sí faltó como más desarrollo en el final. Había como otro final planteado, pero decidimos. Pasa que es extraño lo que ocurrió, porque la obra no se había creado y todavía, ¿verdad? O sea, la empezamos a crear para la convocatoria, que tuvimos un mes y 2 semanas para crear la versión de 20 minutos. Entonces creamos como una versión más corta de la idea general, y esa versión más corta fue a su vez acortada para esta versión que vieron, y en ese segundo cortado dijimos de dejarle sin final, porque no nos cerraba tanto el final que encontramos y sentíamos que era mejor dejarle sin final como para ver qué efecto causa antes que poner un final que no nos cierra, que quizás ya determina la lectura de una manera que no nos gusta, ¿verdad? Que no nos parece eficiente. Y por ese motivo dijimos, nada, ya fue, vamos a quedarnos sin final. Pero sí, yo también reconozco que totalmente falta. Es como, se quedan muchas cosas abiertas. No, que también es interesante, ¿verdad? Quizás ese trabajo sobre tus personajes lo puedas incluir al final de esas mini escenas o esos sketches. Viste que en el momento en que los personajes terminan de contar la anécdota y miran a la cámara,
te reís, ¿no? Es ridículo, es absurdo, ocurre, o sea, te reís porque ocurre, porque al mismo tiempo es absurdo, pero pertenece más a una comedia, a una sitcom, más te diría, porque son cosas que suele ver en sitcom, y quizás sí, pero esto es solamente una sugerencia de Claro. paso, si en vez de terminar mirando a la cámara, terminara con algún efecto visible, psicológico en los personajes, cualquiera sea, quizás ahí puedas lograr tu desarrollo de personaje, o sea, ese lado un poco más emocional, profundo, este es el daño haciendo este tipo de situaciones. Claro. O quizás realmente lo toman como algo cómico y fantástico, pero entonces en ese caso nos da a entender que por ahí no hay tanto daño como nosotros creemos. Claro, y de cualquiera de las dos formas, en definitiva estás desarrollando más el personaje, que es también algo que buscamos, darle más material al público para que pueda conectar con la obra. Mira, Miliki, que el final abierto yo creo que impacta y como público uno se genera sus conclusiones, especialmente con todas las informaciones que fueron tirando, muy verdaderas y muy válidas. No fue un trabajo fácil, se nota. Y, híjole, conjugar eso en una escena no es tan fácil. Hacer un teatro documental no es fácil. Bien, me encantó. Qué grande. Gracias, Juanjo. Gracias a todos por sus devoluciones y feedbacks. Hace rato que pasamos la hora, pero está tan interesante el asunto que creo que vale la pena que nos pasemos, no sé, probablemente yo no tengo acá cómo saberlo, pero probablemente algunos compañeros ya se hayan ido, compañeros, compañeras, se hayan ido, pero creo que es importante esto de que esto que estamos haciendo, analizar un trabajo que, como lo definen muy claramente, es un work in progress y bueno, que necesariamente tiene que faltar mucho. La pregunta, que ahora no la vamos a responder porque no tenemos tiempo, la pregunta es, que creo que se responde sola. Una de las cosas que a mí se me ocurría de cuánto de epicidad hay en este trabajo que hacen Miliki y sus compañeros, compañera, y creo que podemos coincidir todos, ¿no? De que hay muchísima epicidad. Yo creo que es un trabajo muy valioso porque precisamente hacer visible este asunto de las sexualidades varias que hay y que nos llaman muy fuertemente la atención en este momento también, que es útil y es necesario que reflexionemos, que la gente, que el público, que el pueblo paraguayo reflexione sobre estos temas y no salga sencillamente así, brutal e irracionalmente a matar putos por la calle, como ocurre. En este país en el que yo vivo tenemos una legislación donde se le prohíbe, acá en Uruguay, uno no puede burlarse de un homosexual, de un bisexual, de un travesti. No puede burlarse porque podés ir preso. Y acá la gente se casa y acá la gente anda de la mano por la calle y en la rambla, como cualquier otra pareja, se acarician y están juntos. En eso hemos avanzado. Aún así, esa es la ley, pero aún así hay muchísima gente que se resiste a todo esto y que le resulta grosero, atrevido, de mal gusto, que dos muchachos o dos chicas de repente se estén besando en la Rambla, que es el lugar de los enamorados que tenemos en esta ciudad. Entonces me parece absolutamente útil y pertinente y necesario que estos problemas salgan y que les salga hecho además por los protagonistas. La obra es altamente autorreferencial y sin embargo la obra te tapa con una cantidad enorme de documentos y de datos y de estadísticas, que es precisamente lo que yo creo, que y se lo dije a Miliki, que hay que atenuar, y tal vez no atenuar esa parte, sino acentuar un poco la otra parte, la de la sensibilidad. Yo le decía a Miliki, a mí me hace falta sangre,
esa sangre que ustedes están sangrando, los protagonistas, los actores de esta experiencia, sangran por todo lo que han pasado por esto y por esta invisibilización y por esta confusión que se produce con el asunto de la bisexualidad, como se produce con todas las otras. Porque en realidad la única cuestión que nos produce problemas en la sociedad es la heterosexualidad, y bueno, está así, santa y bendecida heterosexualidad, y todo lo demás es ignorado, invisibilizado o es atacado como degeneración, promiscuidad y una cantidad de cosas. Entonces, si bien la obra es autorreferencial, a mí también me parece, coincido con Augusto en que, y con otros compañeros y compañeras, en que son muy valiosos los momentos en los que hablan de su propia experiencia. A mí me resulta muy, muy tierno ese primer enamoramiento de Miliki, más las otras cosas que salen, y creo que a mí me gustaría mucho, pero eso es mi gusto personal, que sería utilísimo que este compañerito, el que toca la guitarra, que contara la historia esa y que de ahí surgiera la canción, la música. No sé si tiene letra, tal vez en la letra se pueda contar esta historia de cómo nació esa canción, pero me parece que en este caso hay un exceso de racionalidad. Quiero un poco más de poesía, un poco más de querer a cada uno de estos chicos que están contando lo que les está pasando en la vida. Pero eso es un trabajo que ha empezado, no sabemos a lo que van a llegar, se plantea un espectáculo de duración normal, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que ya tiene todo esto ganado. Por otra parte, a los que no han visto las obras de Crear en Libertad, creo que es bueno que se den un poco la vuelta, creo que está todavía en YouTube, para ver las muy diferentes opciones y miradas que hay sobre esto de crear en libertad, que es una cuestión tan necesaria y que además es un esfuerzo extraordinario de la gente que lo organiza, que lo lleva adelante y que abre los ojos y el alma a otras maneras de hacer arte, en este caso nosotros, de hacer teatro. Hay algunas experiencias de danza realmente impresionantes y bueno, y después está el aporte de Paola y de Margarita, también de una enorme importancia y de una enorme valentía y audacia, como lo es que hacen estos muchachos y chicas. Bueno, vamos a terminar acá, pero podemos seguir hablando, sigamos hablando por WhatsApp, sigamos analizando las experiencias que vemos acá por WhatsApp y les conmino a que se vayan haciendo los trabajos estos y para seguir adelante y llegar a buen término en este taller, porque no vamos a pasar de noviembre. Eso sí, después podemos seguir hablando durante años sobre estas cosas y compartiendo, pero esto se cierra en noviembre. ¿Qué fecha, Miliki? La última fecha que tenemos es el 27, pero esa semana ya es la grabación, o sea, básicamente el 20 sería la última clase, si no me equivoco. No, digo, cuando cerramos esto, cerramos el 27 de noviembre. El 27 de noviembre. Es decir, que ahí nos despedimos de este espacio, pero se abre la vida. Se abre todo el espacio del WhatsApp, en la que podemos seguir hablando de estas cosas. Porque yo espero que terminemos esto siendo todos amigos entre nosotros. Bueno, nos despedimos, gente, por hoy. Y aparte para el somos los próximo únicos jueves. sobrevivientes. Sí. Siempre pasa esto. Esto ya es así. He hecho, no sé si miles, pero cientos de cursos y talleres y siempre empieza un grupo de entusiastas y termina
una media docena de cansados participantes. Bueno, nos despedimos hasta el próximo jueves. Nos vemos nuevamente acá y nuevamente el ofrecimiento. Estoy a disposición de ustedes todos los días de la semana y todas las horas del día. Bueno, gracias. Gracias. Raúl. Gracias, Arturo. Hasta el jueves. Chao, Gracias, chicos. Arturo. Gusto como Gracias, siempre. gente. Nos vemos.